Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma, te ruego que estés aquí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Yo te invito a que allí donde estés, en tu casa, en donde nos estés viendo en ese momento, te invito a que clames desde ya con María la presencia del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo renovando tu vida, tu historia, tu familia. Que sea el Espíritu Santo renovando a la diócesis de Riohacha, pero también a toda la Iglesia Universal. Que sea el Espíritu Santo derramándose en este día como preparación a la experiencia de Pentecostés el próximo sábado y domingo en nuestra diócesis y en toda la iglesia, para que el Señor derrame un bautismo de fuego, para que el Señor derrame su espíritu de amor. Allí donde estás, te invito a que cantes con nosotros, a que te unas en canto y en oración, y a que le digamos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma, te ruego que estés aquí. Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma, te ruego que estés aquí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Díselo una vez más, díselo. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Señor, pedimos en ese momento el don de tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revista con tu presencia y tu gracia. Que tu Espíritu Santo nos regale sencillez, pequeñez. Que podamos ser pequeños para poder aceptar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pedimos aquí junto con María, María en Pentecostés, y aquí delante de ti, Jesús, Eucaristía, que nos concedas a todos nosotros en este momento el don de tu Santo Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos libere, nos renueve y nos transforme. Ven Espíritu Santo, ven en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret en esta mañana. Amén, amén. Listo, queridos amigos, vamos a compartir en esa mañana una enseñanza que he titulado La cultura de Pentecostés. Pero antes, yo quisiera compartir con ustedes un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, y vamos a tomar este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a meditar un poco en él y a ver cómo, según el Espíritu, les concedía expresarse. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al llegar el día de Pentecostés, es decir, que si el texto nos dice que llegó el día de Pentecostés, es porque había una celebración ya estipulada acerca de Pentecostés. Pero ustedes se pueden preguntar: listo, Padre, pero eso de Pentecostés, ¿de dónde surge? ¿De dónde viene? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que existía una fiesta antiguamente de Pentecostés y qué significaba? En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, pero también en el libro del Deuteronomio, capítulo 16, y también en el libro de los Números, encontramos un fundamento de lo que era la fiesta de Pentecostés.
Se le conoce y se le conocía como las fiestas de las 7 semanas. Era una fiesta agrícola, era la fiesta de la cosecha, en donde el pueblo de Israel le daba gracias a Dios por las primicias, por los primeros frutos, y en agradecimiento le presentaba a Dios los frutos de la cosecha. Pero luego esa misma fiesta tuvo otra connotación, y la connotación era la conmemoración de la alianza. Recuerden ustedes que Dios hace una alianza con su pueblo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y frente a esa fiesta de la alianza se vivía también Pentecostés como un signo de gratitud y de agradecimiento por todo lo que Dios había regalado al pueblo. Pero era lo que se sellaba. Pero luego, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, resulta y pasa de que cuando se vive la experiencia de Hechos 2, el texto que les leí, sucedió algo interesante, que estaban en las fiestas de Pentecostés. Pero en Pentecostés entendido como la alianza que sella el Dios con el pueblo. Y en ese momento el Señor, cuando vio que todos estaban allí reunidos junto con María, derrama Espíritu Santo. Entonces ya la fiesta de Pentecostés en este contexto deja de ser una fiesta agrícola de las 7 semanas, deja de ser simplemente una alianza, y ahora se convierte en la fiesta en donde el Señor, el festival, donde Dios derrama su Espíritu Santo. Y allí podemos nosotros ahora darnos cuenta de que es la nueva alianza, es lo que se sella, es lo que se da, es lo que se entrega. La fiesta de Pentecostés es la fiesta del derramamiento de Espíritu Santo. Pero nosotros, ¿cómo nos adentramos y cómo podemos vivir esta celebración de Pentecostés ya próximos? Porque sabemos que este día es una preparación para el otro fin de semana, en donde con la iglesia celebraremos la solemnidad del Espíritu Santo, la fiesta de la iglesia. Miren, al vivir Pentecostés tenemos que acercarnos con 3 actitudes importantes. La primera, debemos celebrar Pentecostés primero desde la novedad. Y es que el Espíritu Santo es novedad, y el Espíritu Santo todo lo hace nuevo. El libro del Apocalipsis nos recuerda: y hace nueva todas las cosas. Y cuando yo celebro Pentecostés con ese sentido de la novedad de Dios en mi vida, el paso de Dios en mi vida y de mi historia, ¿qué sucede? Inmediatamente el Espíritu, como corriente de gracia, que precisamente a eso le llamaba el cardenal Suenens, a la experiencia carismática, la experiencia del Espíritu, una corriente de gracia, de esa novedad, yo voy viviendo en mi vida la transformación interior. Cuando permito que el Espíritu Santo tome posesión de mí, cuando permito que el Espíritu Santo sea el que purifique y el que transforme mis pensamientos y mi corazón. Segundo, cuando yo celebro Pentecostés, debo acercarme a esta experiencia como una armonía. Sí, desde la armonía. Recuerden ustedes que es San Pablo el que también hablará claramente de los carismas, y vemos que el Espíritu Santo es diversidad, y diversidad no significa desorden, significa que el Espíritu Santo va uniendo todos los dones y los carismas que regala en la iglesia. ¿Para qué? Para llevarnos a predicar y evangelizar desde la experiencia de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado. Y qué interesante que después del tiempo de Pascua, 50 días de preparación, nosotros podamos vivir desde la experiencia de Pascua la alegría del resucitado. Y el resucitado que derrama su Espíritu, y el Espíritu que se derrama sobre toda la iglesia y sobre la iglesia universal. La armonía del Espíritu es lo que va armonizando, deleitando, sincronizando toda la experiencia de iglesia a través de los dones, de los carismas y de las gracias derramadas dentro de la misma iglesia.
Pero cuando yo vivo Pentecostés, debo acercarme a esta experiencia desde una tercera actitud. ¿Y saben cuál es? La experiencia de misión. Cuando los discípulos estaban con miedos y con las puertas cerradas por miedo a los judíos, el Señor derrama Espíritu Santo, y el texto dice que derramó sobre ellos la fuerza del Espíritu, la parresía. Y antes tenían miedo, pero ahora con el Espíritu Santo que están viviendo y experimentando una presencia poderosa que los lleva ¿a dónde? Los lleva a predicar y proclaman el gran querigma que Jesucristo padeció, murió y resucitó, y derramó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que diéramos testimonio de su presencia a toda la iglesia anterior, que se llama Pentecostés en nuestras vidas. Vayamos a lo primero. Después de esas tres actitudes, vamos a compartir tres ideas centrales en esta enseñanza. Y la primera idea central es: Padre, una vez que he recibido, una vez que he experimentado la presencia del Espíritu, ¿qué sigue? Lo primero, debemos pedirle a Dios que vaya renovando en nuestra vida la gracia bautismal. Lo primero, renovar en la vida la gracia bautismal. Y frente a eso, el Papa Juan Pablo II en algún momento se atrevió a decir: en nuestro tiempo que tiene tanta hambre de esperanza, haced al Espíritu Santo conocido y amado. Ayudad a reavivar la cultura de Pentecostés, que es lo único que puede hacer fructífera la civilización del amor y la coexistencia amistosa entre los pueblos. Con insistencia ferviente nunca se cansen de pedir: ven Espíritu Santo. Lo primero, renovar la gracia de Pentecostés. Y cuando hablo de renovar la gracia de Pentecostés, se trata de que si tú has vivido la experiencia bautismal, y en el bautismo recibimos Espíritu Santo, en donde somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes, pero en ese bautismo recibimos la gracia del Espíritu Santo. Y una vez más que se recibe esa gracia, tenemos que renovarla todos los días, de manera constante y de manera permanente. Sí, todos los días debemos recibir nosotros la gracia del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a otra cosa interesante, de que una vez hemos experimentado el don del Espíritu Santo y la gracia del Espíritu, miren, debemos partir de una espiritualidad de Pentecostés a una cultura de Pentecostés. Y si la espiritualidad es caminar, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, Pablo nos habla de que tenemos que caminar en el Espíritu. Y ese caminar en el Espíritu me lleva a mí a una espiritualidad de Pentecostés. Y dejarme guiar por el Espíritu es aprender a ser hijos de Dios. Pero una vez yo vive esa experiencia de renovación interior, ¿qué debo hacer? Debo compartir esa experiencia con otros. Entonces, cuando ya la experiencia del Señor y la experiencia del Espíritu y la experiencia de Pentecostés deja de ser una experiencia privada para convertirse en una experiencia eclesial que va plagando y va permeando cada historia de nuestra vida, pero también todas las estructuras de la sociedad y todas las realidades eclesiales, dejo de vivir una espiritualidad para acercarme ahora a vivir, ¿saben qué? A vivir la cultura de Pentecostés, en donde todos en la iglesia podamos renovar esa experiencia inicial de... Vayamos a un segundo elemento que nos puede preparar para esta experiencia, y es cómo recibir y renovar permanente y constantemente la gracia del Espíritu Santo. Hubo una mujer de Dios, la beata Elena Guerra, que se le conoce como
el apóstol del Espíritu Santo, ella nos da varias recomendaciones importantes para nosotros vivir y recibir la gracia del Espíritu. Ese es el segundo elemento. Y la beata Elena Guerra habla de 4 pasos importantísimos para renovar, para vivir la novedad, la armonía, la misión, esas 3 actitudes iniciales. Lo primero, la beata Elena Guerra nos dice que el Espíritu Santo no es esclavo, el Espíritu Santo es maestro. Y que al Espíritu Santo debemos desearlo. Y ese deseo se convierte en una invocación. El primer paso, dice ella, es desearlo, invocarlo, tener sed del Espíritu, pedirle al Espíritu que nos vaya llenando lo más profundo del corazón y de la vida. Y cuando nosotros deseamos la experiencia del Espíritu y pedimos al Espíritu Santo que nos vaya llenando, los vamos clamando, los vamos llamando y le vamos diciendo: ven Espíritu Santo a mi vida, ven Espíritu Santo a mi corazón, ven y llena lo más profundo de mi existencia, ven. Pero el primer paso es desear, tener sed del Espíritu, tener sed del Señor, tener sed de su presencia y llamarlo todos los días y saludar al Espíritu Santo y tener una armonía y una comunicación y una comunión profunda con el Espíritu. El segundo paso, dice la beata Elena Guerra, es eliminar del corazón todo afecto contrario a Dios. Y ese eliminar del corazón todo afecto contrario a Dios tiene que ver con la conversión del corazón. Esa que habla Pablo de la metanoia, de la transformación del interior de cada cristiano y de cada creyente. Y esa conversión implica un reconocimiento de pecados, un arrepentimiento de mis culpas, una confesión de mis pecados. ¿Para qué? Para que ese corazón, cuando ya esté apto y decidido, determinado por el amor de Dios, como diría esta gran Santa Teresa de Jesús, una determinada determinación. Cuando hay un deseo firme, luego se lleva ese segundo paso, que es cortar y eliminar de la vida todo aquello que esté en contra de Dios. Y cuando yo voy disponiendo el corazón y el alma, el corazón está como terreno apto. ¿Para qué? Para que sea derramada la lluvia del Espíritu. Para que venga el Espíritu Santo como lluvia copiosa, como viento huracanado, como fuego abrasador, como llama impetuosa, a hacer una obra en la vida. El segundo paso es eliminar y cortar con todo aquello que no sea de Dios en la vida. El tercer paso que nos propone la beata Elena Guerra es humillarse. Y humillarse delante de Dios. ¿Y qué significa eso de humillarse? Es el reconocimiento de que sin Él nada puedo. A veces nosotros nos creemos los rambos católicos y los rambos creyentes, que pensamos que todo depende de nuestras facultades y de nuestras capacidades humanas. Y aquí se trata de ese pequeño camino en donde yo voy reconociendo mi dependencia a Dios. Y cuando en humildad, en oración, yo le voy diciendo al Señor que me llene de su Espíritu, porque sin Él nada puedo, esa actitud de humildad es lo que precisamente me va llevando a mí a una experiencia de transformación interior. Cuando la beata habla en el tercer paso para acercarnos a Dios y renovar la experiencia del Espíritu, la humildad, la sencillez, la pequeñez. Señor, sin ti no soy nada y sin ti no puedo alcanzarlo. Por eso yo te pido, Señor, me humillo delante de ti y te pido no solo que me aumentes la fe, sino que me regales el don maravilloso de tu Santo Espíritu. Y por último, en este cuarto paso que nos propone la beata Elena Guerra es obedecer, obediencia. Y desde la Biblia, ¿qué es obediencia? Desde la palabra de Dios, obediencia es vivir bajo el mismo peso de la palabra. La palabra es la que está sobre mí, la palabra que va guiando mis pensamientos, la palabra que va guiando y sanando mi corazón, la palabra que me va instruyendo, la palabra que me va liberando. Es lo que hace definitivamente el Espíritu cuando se desborda en nuestra vida.
Obedeced las mociones del Espíritu. ¿Cuántas mociones el Espíritu ha derramado en tu vida? ¿Cuántas inspiraciones del Espíritu Santo va en tu corazón y va dejando en tu corazón? Pero pueden haber muchas mociones del Espíritu, pero la puedes dejar pasar. ¿Y qué es una moción y qué es una inspiración? Es todo lo que el Espíritu te motiva, que tú sabes que viene de Dios, que puede resultar para beneficio de tu alma y también para la construcción del reino de Dios. Hay muchas mociones e inspiraciones que el Espíritu nos va inspirando y nos va regalando constante y permanentemente. ¿Y qué debemos hacer? Obedecer frente a esa acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestra historia. 4 pasos entonces nos va dejando en este segundo momento la beata Elena Guerra. Primero, desear invocar al Espíritu. Segundo, eliminar del corazón todo aquello que es contrario a Dios. Tercero, humillarse y reconocer que sin el Señor no puedo nada. Y cuarto, obedecer las inspiraciones del Señor, las inspiraciones del Espíritu Santo. En un tercer momento hay algo interesantísimo. Miren, cuando nosotros queremos vivir la experiencia de Pentecostés, debemos no solo renovar, no solo recibir el Espíritu, sino que debemos transmitirlo. Es decir, debemos propagarlo, debemos darlo, debemos compartir la experiencia del Espíritu. Para que el Espíritu y la experiencia del Señor deje de ser solamente un camino y una espiritualidad, un movimiento, y se convierta en todo el mover de la iglesia, en toda la acción de la iglesia que va transformando la misma realidad. Frente a eso, el Papa Benedicto nos recuerda algo bien interesante. Vamos a descubrir el secreto del primer Pentecostés en la iglesia. Vamos a ofrecernos humildemente al poder renovador del Espíritu Santo para que pueda liberarnos de nuestra pobreza y nuestra total incapacidad de llevar a cabo la tarea de proclamar a Jesucristo a nuestros prójimos. La estancia superior es el lugar donde los cristianos permiten, al acoger el Espíritu Santo, ser transformados en oración. Pero es también el lugar desde el que uno sale para llevar el fuego de Pentecostés a sus hermanos y hermanas. Y por eso, lo tercero en este momento es compartir la experiencia del Espíritu Santo. Y eso tiene que ser importante. ¿Y qué implica compartir la experiencia del Espíritu Santo? Implica 3 cosas importantes. Primero, en la iglesia nadie evangeliza si no es bautizado. Pero en la iglesia nadie evangeliza si no ha sido evangelizado. Necesitamos experimentar el fuego del Espíritu. San Alberto Hurtado diría: un fuego que enciende otro fuego. Y si tú y yo no hemos tenido la experiencia del Señor y la experiencia de Jesús y el paso en nuestras vidas, ¿cómo vamos a predicar, a evangelizar y a compartirle a otros que desconocen esta experiencia si yo primero no he sentido, no he vivido, no he palpado a Jesucristo? Por eso los discípulos proclamaban algo hermosísimo: de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, de lo que hemos oído, de eso nosotros damos testimonio. La experiencia de Jesús se hace creíble cuando nosotros, como testigos, pero también como canales y transmisores de esa experiencia, hemos vivido experiencia de amor con Jesús. Primero, bautismo en el Espíritu. Necesitamos un Pentecostés personal. Y necesitamos un Pentecostés personal que me lleve a identificarme como hijo de Dios, que me lleve a rescatar la identidad de bautizado.
pero un bautismo en el Espíritu que también me regale el carácter de que soy iglesia. Un bautismo en el Espíritu Santo que supera incluso las emociones, que supera incluso los momentos de efusividad. Y es una experiencia de bautismo en el Espíritu que me lleva a comprometerme con la misión evangelizadora. Miren, eso es muy importante. Necesitamos un bautismo de fuego. El Señor lo diría, Juan bautizó con agua. Sí, Juan bautizó con agua, pero Él bautizará en Espíritu. Y Juan también lo predicó. El que viene detrás de mí, ese bautizará con Espíritu Santo y fuego. En el Antiguo Testamento el profeta Joel lo diría y lo proclamó en sus profecías. ¿Qué proclamó? Algo bien interesante. Proclamó que derramaría Espíritu Santo sobre toda la faz de la tierra. Y ese Espíritu Santo es el que va renovando nuestra vida y nuestra historia. El primer paso importantísimo. Lo segundo, necesitamos regresar al cenáculo, al aposento alto. Precisamente en la lectura de la solemnidad de Pentecostés para la próxima semana, el Señor es claro cuando le dice a sus discípulos: no se alejen de Jerusalén, aguarden la promesa. ¿Saben por qué? Porque Jerusalén que viene detrás de mí, ese bautizará con Espíritu Santo y fuego. En el Antiguo Testamento el profeta Joel lo diría y lo proclamó en sus profecías. ¿Qué proclamó? Algo bien interesante. Proclamó que derramaría Espíritu Santo sobre toda la faz de la tierra. Y ese Espíritu Santo es el que va renovando nuestra vida y nuestra historia. El primer paso importantísimo. Lo segundo, necesitamos regresar al cenáculo, al aposento alto. Precisamente en la lectura de la solemnidad de Pentecostés para la próxima semana, el Señor es claro cuando le dice a sus discípulos: no se alejen de Jerusalén, aguarden la promesa. ¿Saben por qué? Porque Jerusalén es el lugar teológico del cumplimiento de la promesa. Y por eso le dice a los discípulos: no se vayan, no se alejen, quédense en Jerusalén. Y allí en Jerusalén aguarden el cumplimiento de Pentecostés. Miren, es la nueva alianza que se va sellando por una promesa pero por un cumplimiento. Y en la promesa es, como lo recuerda el Evangelio de Juan durante todos estos días en la liturgia de la palabra: su tristeza se convertirá en alegría. Y yo les enviaré el Paráclito, y yo les enviaré el Consolador, y el Espíritu Santo les hará testigo. Y el Espíritu Santo es el que durante todo este tiempo ha estado bordeando toda la liturgia de la palabra. Pero es algo importantísimo: no nos alejemos del cenáculo. Tenemos que ir al aposento alto, a la estancia superior de lo que nos habla el Papa Benedicto, y allí esperar con María la experiencia de Pentecostés. Y es una experiencia transformadora, y es una experiencia liberadora, porque me va liberando de mis temores, me va liberando de mis angustias, me va liberando de mis miedos, y me va permitiendo a mí vivir una experiencia auténtica de Jesús. Pero, ¿qué voy a hacer en ese aposento alto? ¿Qué voy a hacer en ese cenáculo? ¿Qué voy a hacer en esta estancia superior? Junto con María y con todos los hermanos, como dice el texto, estaban reunidos, porque el Espíritu Santo es una experiencia de unidad, con un mismo espíritu. Y de repente, el de repente de Dios, y de momento el de repente de Dios que pasa en nuestra vida y que sucede en nuestra vida, de repente, de repente, de repente, es el de repente que todo lo transforma. Vino desde el cielo un ruido, y aquí hay un signo para el oído, sí, que llenó toda la casa en la que se encontraban, y se le aparecieron unas lenguas como de fuego, un signo para la vista. Hay un signo para el oído, hay un signo para la vista. Y estos dos signos, ¿a qué llevan? Llevan a una experiencia de poder. Se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacía María y qué hacían los discípulos en ese cenáculo? Estaban orando. Y por eso lo tercero de esta parte, aparte de subir al cenáculo del bautismo en el Espíritu,
Se necesita una oración constante y necesitamos orar. A nosotros nos han dicho que la oración es lo último. Sí, y el mundo de hoy nos quiere hacer entender que la oración es lo último. No, si la oración fue importante para Jesús, también tendrá que ser importante para ti. Y si el Espíritu Santo es importante para el Maestro, con mucha más razón el Espíritu Santo tiene que ser importante en nuestra vida. ¿Y a qué nos llama durante todos estos días? Hoy nosotros comenzamos de manera formal también esa preparación. Tenemos que orar durante todos estos días. En la mañana saludar al Espíritu y decirle: buenos días, Espíritu Santo. Yo quiero que tú entres en mi corazón, que entres en mi vida. A través de la novena de Pentecostés, la única novena litúrgica en la iglesia, clamar y pedir: ven Espíritu Santo, ven a derramar tu presencia, tus dones. Ven a renovar la faz de la tierra, como en algún momento oró San Juan 23. Señor, renueva tus prodigios como un nuevo Pentecostés. Y eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Para qué? Para poder, como dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, en el último capítulo, ser evangelizadores con el Espíritu y llenarnos del fuego del Espíritu Santo, para que la predicación, la enseñanza y todo lo que nosotros podemos hacer en la iglesia esté lleno del poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca creo que debemos clamar esa presencia. Hoy más que nunca creo que debemos pedirle al Señor que nos llene y que nos transforme. Hoy más que nunca deberíamos decirle: Señor, aquí estamos con María, regálanos hoy a toda la iglesia, porque lo necesitamos, la experiencia de Pentecostés y la experiencia de amor. Yo te invito que allí donde tú estés, vayas disponiendo tu corazón, tu alma, tu vida. ¿Y por qué no le pedimos al Señor que nos llene? Miren, una vez que tú has experimentado la acción del Espíritu, tienes que compartirlo, para que el Espíritu Santo se convierta en cultura. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de cultivo, es decir, que llegue a inundar las estructuras de la iglesia, para que se cumpla lo que el Señor deseaba. ¿Cuánto desearía derramar fuego y que este fuego estuviese ardiendo? Los sacerdotes, la iglesia, la jerarquía, pero también los laicos, los que participan del ministerio común por el bautismo. Necesitamos Espíritu Santo para la iglesia, para que venga el Señor con su presencia y transforme el corazón. Vamos allí donde estás. Yo te invito a que te unas a mi oración y a que le pidas al Señor que te regale Espíritu Santo. En lo que estés haciendo, dile: ven Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven y transforma todo mi ser. Ven Espíritu Santo de Dios y cura mi corazón, sana mi mente, sana mi memoria. Ven Espíritu Santo y con tu poder liberador, ven a transformarlo todo en mí. Yo reconozco hoy mis pecados delante de ti, Jesús Eucaristía. Reconozco mi nada y reconozco mi pequeñez. Y por eso quiero pedirte, Señor Jesús, tú que estás aquí expuesto en la Eucaristía, que derrame sobre toda la iglesia, sobre el mundo entero, sobre la diócesis de Riohacha, sobre toda la iglesia en general en este día, el don de tu Espíritu, el don de tu gracia, el don de tu poder, el don de tu amor. Pedimos, Señor Jesús, que vengas a tomar posesión de nuestra mente, que vengas a tomar posesión de nuestra vida, que nos regales un Pentecostés nuevo, que nos regales un Pentecostés de amor, que renueves en nosotros Pentecostés. Ven Espíritu Santo, aquí está mi corazón y te lo abro de par en par, para que tú entres en él, para que te quedes en él, para que tomes posesión de mi vida. Ven Señor, ven con tu Espíritu. Ven, solo ven, solo ven.
solo ven a mí. Ven Espíritu de amor, transforma mi corazón con tu presencia. Cambia mi vivir, apodérate de mí, renuévame. Ven, solo ven a mí.